Amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y en esta ocasión nos volvemos a encontrar, esta vez para recorrer y explorar la estación Spur del ferrocarril General Roca. La misma fue cerrada a principios de la década del 90 y luego fue declarada Monumento Histórico Nacional. Se encuentra ubicada en el barrio del mismo nombre, partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para este contenido, contamos nuevamente con la colaboración de nuestro gran amigo y viejo conocido del canal, Roberto Salvucci, ex trabajador ferroviario que fue inspector de señales mecánicas y es un profundo conocedor del ferrocarril en Bahía Blanca. Con él haremos una recorrida por la historia de la estación, curiosidades y datos inéditos. Asimismo agradecemos a nuestro amigo Silvio Dilge por habernos permitido utilizar imágenes del taller de reparaciones diésel eléctrico de Spur. Bueno, amigos y amigas, ¿cómo están? Me llamo Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y hoy compartimos nuevamente un video con nuestro amigo Roberto Salvucci. ¿Cómo te quiere la gente? Porque te piden tu entrevista. Y los ferroviarios viejos, viste, somos famosos. No, la gente joven les resulta interesante porque es muy didáctico. Y me gusta el tema, viste. Toda una vida de ferroviario, Claro. una juventud de ferroviario. Bueno, vamos a seguir viniendo entonces. Vos sabés que es un placer. Siempre hay torta, café, así que... Sí. Eso es lo principal, ¿eh? Y eso se aprende en el ferrocarril, a compartir torta, café, de repente asado. Cuando el compañerismo, ¿no? La camaradería, claro. Sí, es un tema, viste. Claro. Por suerte, uno aprendió eso. Está bien. Bueno, vamos a hablar el único problema es que hoy los asados son medio... Está más caro. Son medio Ahora está más caro. viste, la moneda, pero... Ahora está más caro, pero bueno. Antiguamente, viste, el ferrocarril, el asado era tradicional. Y en una ronda de amigos ferroviarios... Pero yo he visto que se hacían el asado en las camas esas de elástico de metal. Sí. No sé cuántos kilos entraría ahí de asado. Una cosa loco. Sí, unos cuantos entraban, viste. Sí. Bueno, Roberto, vamos a hablar hoy de algo que quedó pendiente de la otra vez, que es de la estación Spur. Correcto. Estación interesante, linda, grande. Tiene una planta alta, ahora vamos a saber, nos va a contar qué hay porque todos preguntan qué hay en esa torre, en la planta alta, que nadie sabe, digamos, es como un misterio, porque abajo está todo lo administrativo, ¿no? Pero arriba, ¿qué hay? Bueno, contame, ¿cómo conocés la estación? ¿Estuviste ahí trabajando? Sí, yo iba con la cuadrilla de señales, que íbamos una vez por mes a revisar la cabina de señales, las cajas de enclavamiento que estaban abajo. Ajá. O sea, la cabina tiene dos plantas. Si vos vieras la cabina cómo está. Sí, estuve la vez pasada. Estuve charlando anteayer con un taxista amigo mío que cuando lo echaron del ferrocarril se puso de taxista y pasa por ahí todos los días para ir a la casa y lloraba. Un hombre un poco más joven que yo. Arriba está bien, el piso está bien, faltan los vidrios, pero la escalera se cayó, la escalera que llega a... No sé cómo se puede subir ahora. Sí, queda un pedacito nada más. La escalera, cuando yo me fui del ferrocarril en épocas pretéritas, estaba rajada en un lado, se le había caído un pedazo de hormigón y se veían los fierros. Claro. Que lo iban a arreglar, ¿viste? No. ¿Viste? El ferrocarril está desactivada ya hace años, ¿no? La cabina está desactivada. Sí, la desactivaron, ni bien se privatizó. Claro. Ni bien se privatizó Ferroexpreso y Ferrosur. La desactivaron todo el tema de claro, ahora inspeccionabas esas cabinas, ¿no? Claro, nosotros íbamos una vez por mes a esa cabina y a todas las 20 cabinas que existían en distintos de Bahía Blanca. Sí. Abajo había unas bandejas que se llaman las bandejas de enclavamiento, que justamente era todo barras de acero con dados que vos movías. Estuve mirando, así como es. Vos movías las palancas y te enclavaba la señal que no tenías que tocar, o sea, para no cometer errores. O sea, para no mandar dos trenes, por ejemplo, en una misma vía. Está bien.
Porque hay dos vías ahí. Hay vía doble, sí. Entonces, ¿qué pasa? Era todos los meses, se sacaban las tapas, que eran unos chapones atornillados, gruesos. Sí. Se limpiaba, se engrasaba de nuevo, todo, porque se mezclaba grasa con aceite. Claro. Porque la grasa sola se seca, ¿viste? Claro. Con la tierra. Claro. Entonces se mezclaba grasa con aceite y se hacía una papilla. ¿Y eso lo hacían en todas las cabinas? En todas las cabinas. ¿Qué distrito tenías vos? ¿Era grande tu zona, tu sección? Bahía Blanca tenía 20 cabinas. Ajá. Pero después nosotros teníamos jurisdicción más o menos unos 300 kilómetros alrededor de Bahía. Llegabas casi hasta la Barría, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en estaciones importantes como Mar del Plata tenía su propio mecánico de señales con 3 o 4 ayudantes, pero que terminaban dependiendo. Mar del Plata no dependía de Bahía Blanca. Dependía de... Tenía otro distrito propio, digamos, otra sección. Pero no me acuerdo bien, creo que dependían de Plaza Constitución, eso por la cercanía, digamos. Cercanía, 400 kilómetros, ¿no? Entonces era así el tema. O sea que trabajo no faltaba nunca. En esta foto aérea vemos la ubicación exacta de la estación Spur en el círculo amarillo, sobre la calle Tierra del Fuego y Esmeralda, en el barrio del mismo nombre del partido de Bahía Blanca. A poca distancia arriba, también dentro de un círculo vemos los talleres diésel eléctricos inaugurados en 1965 y de los cuales ya hablaremos. En líneas rojas vemos la traza ferroviaria, que en la parte superior se dirigen hacia Bahía Blanca Sud y en la inferior hacia Ingeniero White, con un desvío que se desprende y que nos lleva a la estación Grunbein. Mirá, yo a Spur la conocí, debía tener 8 años. Ajá, mira. Porque un tío mío vivía en la punta de Villarrosa. Claro. ¿Viste dónde empieza el campo del ferrocarril? Sí. Claro, yo de ahí miraba, hay una estación allá, y hay una estación, y era pibe. Y mi viejo tenía una moto Puma y me dijo, ¿hasta qué fuiste a la estación? Fuimos a la estación. Estaba cuidada, funcionaba la cabina. ¿Estamos hablando de qué año? Y más o menos 8 años.
O sea que ese día tu papá vos estabas interesado y fuiste con tu papá en la moto. Y después iba con mi viejo a la estación de Guay, que me gustaba, ¿viste? Por eso yo tengo recuerdos que tal vez algunos me dicen, pero ¿cómo tenés tanta memoria? En esa época yo de pibe ya andaba, ¿viste? Mirando todo lo que había. Porque ahí estuve leyendo que Spur se inaugura en 1903 más o menos. Claro. Después que llega el tren a Bahía, ¿no? Primero en 1884 llega. Porque justamente la estación de Spur fue una de las últimas estaciones que hicieron los ingleses. Claro. Ya las otras eran más viejas. Y de las grandes, ¿no? Otras grandes, de la dimensión era una estación grande, sí, ¿no? Sí, una estación importante que obviamente después pasó a ser un empalme más importante todavía. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa, viste? En esa época se cuidaba todo, yo me acuerdo porque, bueno, caminabas en el andén, estaba a la mañana, lo lavaban con la caroina. Mirá. Tenían la bandeja esa de fundición que era... ¿Cuánta gente trabajaba ahí más o menos? Y en esa estación asignada. En Spur, cuando yo ya estaba en el ferrocarril, más o menos por turno había, señalero, ayudante, el jefe de estación, el auxiliar y un peón. Que el peón, viste, era para todos los trabajos que había que hacer, digamos, ¿no? Sacar yuyo, encerar los pisos de madera. El último jefe que tuvo Spur los tenía encerados, viste, la sala de señores, donde vos entrabas en el pasillo a comprar el boleto, viste, que tenía entrada sobre la calle y salida de plataforma. Eso estaba todo encerado. Eso era... el hombre falleció hace unos cuantos años. Éramos muy amigos. ¿Y qué había en el primer piso? Arriba vivía el jefe de estación. Era la casa. Entonces no se hacía la casa aparte, vivía en la estación. Había estaciones que tenían la casa aparte, por ejemplo, y había empalmes, como el empalme Grumman, que tenía la casa de... Porque el empalme Grumman no atendía público. Claro. Estaba el señor. Claro, sí, me acuerdo, sí. Y después tenían una casa alejada de la cabina que vivía el relevante, ¿viste? Claro. Pero bueno, en el caso de Spur y muchas estaciones importantes, el jefe vivía arriba, como la estación de Lobería, ¿viste? La estación de Quequén. Sí. La de Calderón es parecida también. Sí. Muy similar. Entonces, esas estaciones importantes, el jefe vivía arriba, vivía en la punta de la playa, ¿viste? Claro. La punta de la playa, inclusive Spur no tiene playa de maniobra. Claro. Bueno, arriba la casa, un sueño. Era. Todo madera, imagino, no piso de madera. No nada. La escalera de pinotea. Mirá. Y los pasamanos de roble. Y bueno, y este hombre... De primera calidad todo. Importado de Inglaterra, era el roble de Eslavonia. Mirá. Porque ahora acá en Argentina viene el roble de Bolivia, pero no es el mismo. Claro, otra calidad. ¿Sí? El de Eslavonia casi lo extinguieron. Estuvimos nosotros hace poquito, un sector está cerrado, todo vandalizado adentro, digamos, porque saltan el paradón y entran. Sí. Y hay una parte, la última la punta, digamos, donde ahí la está utilizando una empresa de micros. Claro, parada, la punta, esa digamos... está preservada porque hay gente, claro, digamos. La punta mirando a White, digamos. Eso era la encomienda. De la estación. Esa parte fue operativa porque está la y ahí ahora tienen la matera los choferes de esta empresa. Creo que es San Gabriel o algo. Sí, están parando, sí. Están ahí. El único sector que está utilizando. No, el resto... Una pena, te digo. El tren llega a Bahía Blanca de la mano del Ferrocarril del Sud en abril de 1884. En 1903, la empresa instala un apeadero con casilla de chapa entre las estaciones de Bahía Blanca Sud e Ingeniero White, en la intersección de las actuales calles Tierra del Fuego y Esmeralda. Es designada con el nombre Spur, haciendo referencia al capitán de navío Federico Spur, que exploró el Río Negro y sirvió en la Guerra del Paraguay. También fue comandante del vapor Villarino, falleciendo en 1893. En la imagen vemos el estado actual del andén principal, con las puertas selladas y al fondo el puente metálico peatonal.
Spur tiene dos cuestiones que llaman la atención. Tres en realidad, ¿no? Sí. Una es la cabina, que ya hablamos, vamos a seguir hablando. Sí. El puente de metálico que cruza Andén, sí. Y el refugio que está enfrente de la principal, claro. Que es de madera. Que ahora, si lo ves, se quemó la mitad, se cayó. Madera y mampostería. Mampostería, sí. Que lo quemaron, lo prendieron fuego hace poquito. Sí, lo prendieron fuego, después lo tumbaron, hicieron un desastre ahí. Bueno, lo que pasa es que los ingleses no menudeaban inversión en los materiales, por lo que hablábamos hoy, claro. Fuera de contexto, ¿viste? Sí, la calidad. Y como el Estado argentino, digamos, les permitía importar sin cargo todo mejoras grandes, buena calidad, puente peatonal y todo eso, el Estado argentino, cuando más grande era la inversión que hacían en una estación, les perdonaba más impuestos. Claro. O sea, había un acuerdo en el Congreso mismo argentino, ¿viste? O sea, decía, bueno, Daniel, ¿vos qué traes? ¿Traes un puente peatonal? Bueno, trae 2. Para poner en otra estación. Entonces la compensación... bueno, el puente es una obra de arte, te digo. Sí. Aún hoy, que está bastante descuidado, se nota que le hicieron bien porque sigue firme, digamos. Y fíjate que en la zona de Buenos Aires hay muchas estaciones. Sí, con la diferencia de que el puente de Spur nunca tuvo techo. Viste que tiene los arcos, pero no tiene techo, claro. Las que están en Buenos Aires, los que todavía sobreviven, pero los que sobreviven porque los otros lo sacaron, ¿no? Sí. Lo hicieron de hormigón, ¿viste? Claro. Yo me quedo con los de hierro, pero son cuestión de gusto, ¿no? Tiene todo el techo. O sea que vos cruzabas y no te mojabas. Claro. Tiene el techo, ambas escaleras para subir o bajar. Bueno, y la existencia del puente refleja que había mucho tránsito de trenes. Eso claro. No hubieran puesto un puente. Sí. Y ¿cuántos servicios pasaban ahí? El apeadero que está enfrente. Si el refugio ese de madera. Claro. ¿Por qué? Porque la vía es doble. Es doble. Entonces, el inglés siempre tuvo la circulación por la izquierda. O sea, la vía que pasa junto al apeadero es la que va a Guay. Claro. O la que va también a la cabina de Guay. Claro. ¿No es cierto? Y la que iba a Punta Alta también. En su época de Solía. Claro. Y la de este lado, ¿no es cierto? Que viene por vía, digamos, venís para Bahía Blanca, podés venir para Noroeste. Sí. Utilizaba la estación para el pasajero. Estamos hablando de pasajero. Spur nunca despachó ni recesionó cargas. No, la que era de pasajero, no. Y encomienda sí. Encomienda sí. Después, por ejemplo, los trenes de pasajeros de larga distancia, poner el Zapalero, ninguno tenía parada asignada en Spur. Porque estaba muy cerca de Bahía Blanca Sur, ¿cuánto estaba? Claro, y aparte, ¿no? Sí, debe haber, yo no recuerdo bien, pero debe haber 4 kilómetros. 4 kilómetros, 5. Pero lo que pasa es que es una estación que fue preparada y trabajó como empalme, no como estación, ¿viste? O sea, ahí no podías despachar carga, no podías despachar hacienda. No era para pasajeros. No. Claro, inclusive podías enviar mensajes telegráficos particulares, porque el ferrocarril, por ejemplo, vamos a suponer, vos vivías en Villa Rosa, querías mandarle un telegrama a parientes que, no sé, ponele que tengan Pringle. Sí. Y bueno, y a veces el correo tardaba mucho, que yo, vos ibas a la estación, te lo cobraban el telegrama. Te lo cobraban barato. Era un centro de comunicación. Como todo lo que tuvo el ferrocarril. Vos ibas al jefe, al auxiliar, mire, quiero mandar un telegrama. Ningún problema. Bueno, escríbamelo del texto. Tipo agarraba. Es más, me contaron que había gente que llevaba los mensajes de la estación a domicilio, ¿no? Puede ser que había. Claro, ese era el llamador. El llamador. El llamador cumplía esa función. Por ejemplo, vamos a suponer, viceversa. Vos te enviaban un mensaje de Pringle, tus familiares. Recibía el telégrafo acá, se lo daba al llamador, el jefe o el auxiliar transcribía al castellano, digamos, por el alfabeto Morse, no todos lo conocen. ¿Era del ferrocarril el llamador? ¿Era personal ferroviario? Sí. Y te cobraba, obviamente. Mucho menos que el correo. Claro. Y llegaba rápido, además. Claro, el ferrocarril siempre fue más barato que el correo, tanto en encomienda, como en despacho de carga, como en boletos de pasajeros, siempre fue. Y el teléfono llegaba enseguida, minutos, ¿no? El mensaje, digamos, que vos mandabas. Sí. Mirá. No sabía eso. Mandaba un telegrama de Pringle a Spur. Ajá. Entonces, el auxiliar o jefe empezaba a transmitir Morse y sonaba en todas las estaciones de la línea de la vía Pringle. ¿Viste? Hasta Spur. Sí. Pero las demás estaciones no lo atendían porque vos primero en Morse ponías atención, llamando a estación Spur. En código, ¿viste? De Morse. Sí. Código telegráfico de Spur era UR, por ejemplo.
En diciembre del año 1905, Ricardo Rosas comienza con los loteos de terrenos en los alrededores de la parada, lo cual genera la aparición del barrio Villarrosas, que comienza a crecer asentándose en él trabajadores ferroviarios y portuarios. Este desarrollo del barrio hace que el 15 de julio de 1927 el Ferrocarril del Sud inaugure la estación actual, de estilo industrial de grandes dimensiones, con el puente peatonal de metal, para facilitar el cruce de las vías por parte de los vecinos debido a la gran cantidad de servicios que circulaban a toda hora. En la foto vemos una locomotora Cockerill estacionada en la estación a fines de la década del 80. La imagen corresponde al diario La Nueva Provincia del 3 de junio de 2023. La cabina de Spur, viste que tiene dos techos a diferente altura. Bueno, sí. El del norte fue ampliado por Perón. La primitiva cabina del Empalme Spur, claro, o sea, recibía la vía doble de Bahía Blanca Sur, la vía doble de White, ¿no es cierto? La vía doble a la cabina de Ingeniero White, viste que después iba doble hasta el Empalme Grumbe. Y en la cabina de Ingeniero White tenías una vía sencilla que iba al RPB. Claro, vamos a apuntarla, sí. Y después también salía del Empalme Spur una vía sencilla que iba a la cabina oeste de Ingeniero White, que ahí había un triángulo que se juntaba con la vía que venía de la norte de White, y ahí justamente estaba lo que vos referís. Claro. Había un montón de desvíos al frigorífico. Claro. A la AFD. La palanca de control de la trampa del desvío. Era semicircular el desvío ese. Yo he visto que empalma dos ramales, ¿no? Claro. Porque vos, por lo menos de arriba se ve que era como una herradura. Venía de Spur, la vía sencilla, acá a la cabina. Claro. Y venía de White, la vía sencilla, a la cabina oeste también. Claro. Y de ahí hay un pedazo que no era vía doble, pero digamos tenía la vía auxiliar, claro, que termina a 200 metros después de pasar el paso a nivel de la diagonal. Eso no se usa más. No. Entonces ahí, por ejemplo, se cruzaban trenes también. Venía, ponerle el pasajero que venía de Neuquén o de Patagones, que podía venir cerca. Claro. Los trenes de pasajeros tenían prioridad sobre todo. Claro. Sobre lo de carga, ¿viste? Prioridad el tren de pasajeros. Estaba estrictamente aclarado en los reglamentos, tanto en los del Sud como en los nuevos de Argentina, como en la ley general del ferrocarril. Detrás de esos trenes tenían prioridad los trenes de trabajo del ferrocarril, o sea, viste, los que iban a un descarril, el guinche, claro. Y detrás de eso tenían prioridad los trenes que llevaban, que se transportó hasta los años 80, materiales de la Armada, llevaban municiones, viste, explosivos, todo eso, claro. Que inclusive tenían en Tandil, tenían también un desvío que no se usa más, en las bases acá también, entonces todo lo que era munición, viste, todo pertrecho de militares se mandaban por tren. Claro. Y después venían los trenes de mixtos, que eran de pasajeros y vagones de carga, ¿no es cierto? Y después atrás de eso, la prioridad era de los petroleros. Claro. ¿Viste? Y después la de carga, y atrás de los petroleros la fruta. Claro. Y después los de carga común, leña, que se transportaba leña, lo que quiera. Piedra que iba a la barría, que venía de las canteras que hay pasando Allen, en el valle. Claro. Todo, ¿viste? Se transportaba. Me acuerdo que por acá, por el ramal que está abandonado a Galmán, venían los camiones, porque YPF tenía... me contaste, los camiones de YPF, sí. Más que esos gigantescos. Sí. Cargaban en chatas de borde bajo y los mandaban por ferrocarril. Mirá. Hasta donde llegaba el ferrocarril, y después de ahí los bajaban y iban
por sus propios medios hasta el pozo, hasta los yacimientos. No había un tráfico, Daniel. La nueva estación, como dijimos, entra en vigencia en 1927, habilitándose para pasajeros e encomienda de telégrafos. Es una estación urbana. No se cargaba hacienda ni cereales. Tenía una planta alta donde se encuentra la vivienda del jefe de estación, ubicándose en la planta baja las boleterías, salas de espera y sector de encomiendas. El puente de metal peatonal que cruza las vías es una de las notas distintivas de Spur. Fue traído en parte desde Gran Bretaña y armado en el lugar. El mismo tiene los aros para colocarle un techo cobertor. También en el predio se encuentra una cabina de señales y una casilla de madera o refugio, actualmente ambas muy deterioradas. En la imagen del diario La Nueva Provincia del día 4 de enero del 2025 vemos Spur todavía operativa a principios de la década del 90. La instalación de la estación ahí me imagino que generó, ¿no?, que se empezara a poblar toda esa zona. Bueno, ¿no? Villarrosa nació por la estación Spur, por ejemplo, ¿no? Porque inclusive en Villarrosa había muchos ferroviarios que trabajaban en White, aparte de Spur. Entonces tomaban el local obrero, porque en mis épocas había locales obreros que salían de noroeste para Maldonado, para llevar y traer los que estaban trabajando, ¿viste? A la mañana, a la tarde y a la tardecita, a la noche. Después salía un obrero de acá de noroeste que iba hasta White, o sea, y pasaba por Galván también, que ahí había muchos ferroviarios trabajando, que había colonias inclusive que las demolieron de madera, donde están las esferas de lo que era el Estado, ahí era todo colonia. Estaban pintadas de verde, me acuerdo, y el techo rojo, pero todas de madera, ¿viste? No eran de chapa. Y bueno, y después había otro local obrero de Bahía Blanca Sur a Ingeniero Guay y viceversa. Y había otro Punta Alta, la base también, ¿no? Había la base también. O sea que el servicio había constantemente. No, era todo. Había servicios de pasajeros. Había cada 40 minutos. Tanto la había. Incesante. A Maldonado no. A Maldonado había uno cada 3 horas porque iba poca gente a Bordeu, que después Bordeu desapareció, que había gente que trabajaba en los hornos de ladrillo y todo. Quedó una quesilla de chapa nada más, estuvimos el otro día ahí. Sí, se robaron todo. Pues la estación de Bordeu, el edificio, es igual que la estación de Galván, ¿viste? Es de chapa y en el medio tiene un pasadizo. Bueno, ¿viste? Las dos eran del mismo tipo, del tipo Pacífico. Claro. ¿No?
tipo noroeste, pero llamábamos del tipo pacífico. ¿No? Pero después acá tenían locales de noroeste a White, porque primero eran a White, después cuando clausuraron Garro, los militares, en el gobierno de Onganía, digamos, antes de clausurar Garro... Garro en el 60 y pico, 67, me parece. Sí, claro. Sí. Antes de clausurar Garro, depende de la cantidad de gente que iba, paraba en Garro y volvía, o si iba mucha gente, iba hasta Ingeniero Güey y volvía. Claro, porque le habían hecho la extensión de ahí. Claro, esa extensión la hicieron los ingleses. Claro. Ahí cerraron el circuito con eso. Claro, porque antiguamente el ferrocarril Bahía Blanca Noroeste, luego el Pacífico, la única vinculación ferroviaria que tenían con el ferrocarril sur era a través de Spur, claro, y era a través de una vía de carga que venía acá y salía acá enfrente. Claro. ¿Viste? Claro. Cuando conectan Garro con White hay que hacer el circuito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando conectaron Garro con White, que en el Museo Ferroguay hay fotos de época, la vía no pasaba por donde pasa ahora. Claro. ¿Viste? Bueno, el puerto ahora tiene dos entradas, el Starfield y Guillermo Torres. Viste que la vía pasa por Guillermo Torres, hace una curva amplia, que haya abandonado un tanque de petróleo el ferrocarril atrás, pasa por abajo el Puente Negro, ¿viste? Claro. Y llega a Palma hay una mesa de palanca y empalma con la estación. Bueno, antes, no. Habían hecho el empalme, ¿viste? El empalme cruzaba la calle por donde la cruza ahora Guillermo Torres, pero doblaba y pasaba delante del Museo del Puerto. Digamos, entre la calle Guillermo Torres y el museo. No pasaba por abajo el puente. Claro, y después, antes, viste que ahí habían hecho un anfiteatro, que había galpones que los desarmaron. Bueno, ahí en el anfiteatro había una curva, tomaba por ahí y enganchaba con las vías principales que iban de White a Spur. Y de ahí a un cambio a playa. Claro. Después los ingleses dijeron, no, pues esto es un despelote, ¿para qué hicimos el puente? Entonces levantaron eso, que habían dejado un paragolpe. Claro. O sea, la vía había quedado al costado de Guillermo Torres, un paragolpe que llegaba hasta justo a la subida del puente. Y la mandaron por donde está hoy. Que ese paragolpe fueron achicando cuando hicieron la plazoleta que habían puesto la parada de colectivo ahí, que era una construcción de cemento y que después llevaron a la 39.3, el paragolpe lo corrieron más al norte. Está abandonado ahí porque eso se llama, ¿viste? Pero ese es, digamos, lo que quedó de la antigua vía de conexión. Tiene historia, hay historia. ¿Viste? En 1948 se lleva a cabo la nacionalización de las empresas ferroviarias de capital extranjero, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Como consecuencia, el Ferrocarril del Sud, que era de capitales ingleses, desaparece y el ramal Bahía Blanca Sud a Ingeniero White, de la cual Spur era intermedia, pasa a la jurisdicción de EFEA, Empresa de Ferrocarriles del Estado, bajo la órbita del Ferrocarril General Roca. EFEA más tarde se convertiría en Ferrocarriles Argentinos. La estación continúa operativa hasta los primeros años de la década del 90, en que es cerrada en virtud de la privatización de los ferrocarriles argentinos, llevadas a cabo durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. En esta imagen de la década del 70 vemos el refugio en excelentes condiciones, con una formación estacionada con destino a Ingeniero White y el guarda con pasajeros al fondo. La foto pertenece a la colección de nuestro amigo Marcelo Rabina, que gentilmente nos permitió utilizarla para este video.
y lo que yo te quería decir de Spur, si hay tiempo, ¿no? Sí, dale. La cabina fue ampliada. Ajá, me dijiste, sí. ¿Por qué? Sí. Porque se inició la construcción del galpón de locomotora diésel eléctrica en Spur. Ese galpón lo empezaron a construir paralelamente cuando operó en el año 51 hicieron las diésel. Hicieron las diésel para el Roca. Fue el primer ferrocarril de las 5 líneas que tenía el Estado que empezó a trabajar con locomotoras diésel eléctricas. Y les compró. Que llegaron las Baldwin, la Lima, Hamilton, todo eso. Creo que fueron 50 o 60 unidades de cada clase le compró. Las Baldwin, Lima, Hamilton se las compró a los Yankees. Las Cockerill. Que tenían una sola cabina. Y las Cockerill Lowry se las compró a Bélgica. Y negoció logrando 6 locomotoras más de cada tipo. ¿Por qué? Porque las locomotoras, tanto la Baldwin como la Cockerill, venían con baño incluida. Entonces Perón dijo, ¿y el baño? Bueno, si suprimimos el baño, va a decir que inhumano que era el viejo este. No. Era muy práctico. Claro. Le dijo, bueno, suprimimos el baño. ¿No es cierto? Pero suprimimos el baño en ambos modelos de locomotora, pero yo quiero 6 locomotoras más Baldwin y 6 más Cockerill. Negoció cantidad, claro, trabajo más cantidad. Y a los otros les gustó y a él también, por el mismo precio. Por el precio, soy una idea de más. Que muchos lo criticaron, viste cómo es. Que era pero eso humano. Pero eso el tipo lo vio con una visión de decir, sí, en eso. Estamos modernizando los ferrocarriles, 12 locomotoras más. Por eso, ¿no? Es importante. Sí. Bueno, entonces, y después entran las Alstom, pero ya en el 57. Sí, pero las Alstom fueron posteriores, sí. Las francesas. Son francesas, exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Ampliaron la cabina de Spur, como yo te comentaba. Pues la cabina de Spur inicialmente, bueno, después lo vamos a ver ahí en el plano, tenía creo que 27 palancas activas. No, era enorme. Sí, pues yo de arriba llegué, y sí, se veía. Y después tiene una vista apertura de arriba. Sí. Después ampliaron otras 10 o 12 más que no se alcanzaron a usar nunca. Claro. ¿Por qué? Porque la idea era que se usó una parte y después se desarmó. Que yo con mi jefe tuvimos una discusión amigable porque, viste, el por qué se desarmó y el por qué no se dejó. Sí, porque también le habían hecho a los talleres de Spur una entrada norte que nunca se usó, que está en el paso a nivel de calle Thompson. Viste que hay una cabina que estaba el guardabarrera ahí. Sí. Bueno, esa cabina se llamó Spur Norte. Mira. Y la de Spur iba a ser Spur Sud. Entonces, esa cabina tenía el señalero que era guardabarrera, porque en Spur también, el señalero y el ayudante eran guardabarrera, que bajaban la barrera de la calle de paso a nivel de Tierra del Fuego. Bueno, ¿qué pasa? Estaba todo para usarse eso. O sea que vos podías entrar por el norte a los talleres de Spur, salir por el norte o entrar y salir por el sur. Bueno, hubo un descarrilo gigantesco en Escalada, que yo obviamente no había entrado al ferrocarril todavía. ¿Cuánto? Y en años 60 y moneda, porque ya te digo, yo en el 68 por ahí conocí la cabina y ya no estaban esas cosas. Que mi jefe me dijo hubo que desarmar urgente porque allá en la Escalada, viste, la tracción era cada 10 minutos. Se llevaron todas las palancas de Spur Norte, todas las palancas con todos los mecanismos de enclavamiento de Spur Sud, digamos, que son las que no están, viste. Quedaron los cuadrantes. Y aquella quedó desactivada totalmente. Y nunca más se hizo eso. Fue una cuestión de emergencia por ahí. Claro, pero nunca más, digamos, se volvió a construir. Entonces,
relación a los talleres de reparaciones ferroviarias diésel eléctricos de SPUR, son inaugurados el día 20 de febrero de 1965, con la visita del presidente de la Nación, Arturo Illia. La obra se había iniciado en 1957 y se concreta luego de varias suspensiones. Los mismos están destinados a desmontar, reparar y volver a montar las locomotoras diésel. El galpón consta de un edificio central con 2 naves que cubren 5.200 metros cuadrados, siendo una construcción moderna tipo fabril. Tanto la información sobre los talleres como la imagen del interior que vemos de los mismos corresponden al diario La Nueva Provincia, del día siguiente de la inauguración, 21 de febrero de 1965. Los talleres fueron construidos con hormigón, con enormes ventanales laterales. En su interior, dice la nota del periódico referido, se ven distribuidas grandes máquinas con las cuales se llevará a cabo la reparación y mantenimiento de las locomotoras. También hay grandes fosas que permiten trabajar debajo de las máquinas y 4 grúas puente, 2 con capacidad para 35 toneladas y 2 para 15 toneladas. En la imagen de nuestro amigo Silvio Dilge vemos el imponente edificio de los talleres desde el exterior. Vos podías entrar al desvío sur de los talleres de SPUR, tanto por la vía ascendente, o sea, la que iba a Guaite, como la descendente que iba a Bahía Blanca Sur. Pero eso, ¿qué lograba? Que vos, mientras estás maniobrando con locomotoras a salida o entrada al galpón de máquinas de SPUR, tenés bloqueadas las 2 vías principales. O sea, está ocupada la sección de block, entonces no podés ir de Bahía Blanca Sur a SPUR ni a Guaite, y viceversa, no podés ir ni a noroeste ni a Tablada, ¿no? Sí, porque vos no podés estar maniobrando con un tren sobre la vía principal y otro que viene, ¿dónde lo metés? Aparte, SPUR no tiene vía auxiliar. ¿Viste? Es muy particular la distribución del empalme. Bueno, es una estación urbana, no es de carga, como decía, no es de carga urbana. Claro. Pero ¿qué pasa? Con el tema del empalme y los talleres cobró muchísima más importancia de la que tuvo en algún momento. Porque inclusive, hasta el año 1900, hasta abril del 55, la vía que iba del empalme Tablada a SPUR era sencilla. Y la que iba del empalme Tablada a la cabina sur de Bahía Blanca Sur era sencilla. ¿Viste? Bahía Blanca Noroeste tenía vía doble desde la estación hasta la cabina norte de Maldonado, que estaba antes de pasar el camino de Apuerto. Bueno, y ahí se hacía sencilla y salía una de Regueira y la otra para La Pampa, que está abandonada ahora. Sí, es cierto. Y a su vez podías cruzar para la vía Neuquén. Viste que enfrente de Gas del Estado hay un... La vía, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa, viste? Lo que se hizo con eso fue clausurar la mitad de la mesa de palanca, ¿no? Dejar un solo cambio para entrar sobre la vía ascendente. Entonces vos, cuando tenías maniobras con el desvío al taller, clausurabas una sola vía. La vía que iba a Guaite, pero te quedaba libre la otra, ¿viste? Para que sigas fluido el tráfico. Claro, inclusive cuando había muchos trenes, lo que se hacía era hacerlo circular por vía contraria. Porque en vía doble, ¿viste? Tenés una para cada sentido de circulación. Entonces, cuando se hacía circular trenes por vía contraria, se anulaban las señales, porque obviamente vos, si mandás un tren por vía contraria, la señal la ves de atrás. ¿Viste? No la ves de frente. O sea, ves el blanco y el negro del brazo. Y de adelante ves el rojo y el blanco. Entonces se le hacía un boleto de vía libre para circular por vía contraria, con precaución. Eso ya estaba impreso en la boleta.
creo que debo tener alguna guardada. Sí. Color rosita era. ¿Viste? Entonces le decía al maquinista del tren número tanto, deberá circular con precaución por vía contraria por motivos de maniobras. Claro. Hasta Bahía Blanca Sur, hasta Tablada, ¿viste? Claro. Entonces ya le entregaban eso al maquinista, controlado. El tipo iba, pero ya sabía que tenía que ir con precaución porque no tenía señales. Claro. Sí, lógico, claro. ¿Viste? Entonces podía agarrar un cambio de talón, pero estaba invertido y descarrilaba, entonces ya los tipos ahí estaban avisados, obviamente, las cabinas de Tablada, la Sur de Bahía Blanca Sur, y ya ahí normalizaban. Estaba todo, no había un hueco para decir, comete un error que haga un... Nada se dejaba al azar, todo estaba bien cronometrado y calculado. ¿Viste? Los talleres Spur son construidos por EFEA, empresa de ferrocarriles del Estado argentino, y si bien dijimos que la inauguración fue llevada a cabo en febrero de 1965, la misma tuvo carácter simbólico, ya que entró en operaciones en octubre de ese año, llegando a tener 150 operarios. A fines del año 1991, como producto de la privatización de los ferrocarriles argentinos, toma a su cargo los talleres la concesionaria privada Ferroexpreso Pampeano, empresa que lo opera actualmente. En la imagen vemos cómo se reparaban en su interior dos locomotoras. En primer plano, la Cockerill número 7059 y más atrás una Baldwin. La foto corresponde a la edición especial del diario La Nueva Provincia por el sesquicentenario de la ciudad de Bahía Blanca de abril de 1978. Como dijimos, la estación se cierra a fines del año 1991 como producto de la privatización de los ferrocarriles argentinos. En el año 1994, mediante la ordenanza número 7959, el municipio de Bahía Blanca incorpora el predio de la estación al registro municipal para la preservación del patrimonio arquitectónico y urbano del partido de Bahía Blanca. Años después, durante el 2008, el municipio abre un centro comunitario para los vecinos que tenía por objeto recuperar la estación, pero pasado un tiempo vuelve a cerrarse. La provincia de Buenos Aires, mediante ley 13652, la declara sitio de interés provincial incorporado al patrimonio cultural de la provincia. En el ámbito nacional, es declarada monumento histórico mediante el decreto 2181 del año 2014. En esta imagen, también de la colección de nuestro amigo Rubén Marcelo Rabina, vemos la estación operativa en excelente estado a fines de la década del 80.
Inclusive, lo que hoy ves físicamente de los talleres diésel eléctricos de Spur, sí, es la tercera parte de la maqueta total de lo que iba a ser. Mirá, iba a ser más grande el complejo. Sí, por eso te digo, esta era la cuarta parte, Claro. la tercera o cuarta parte. En la superintendencia de tráfico en Bahía Blancazú, arriba, el superintendente tenía la maqueta original, ¿viste? Sí. Que el ferrocarril acostumbraba a eso, te iba a hacer una estación ahí. Bueno, los ingleses no, porque ya tenían 3 o 4 modelos de estación. Claro. Ya, ¿viste? Estandarizado. Claro. El galpón de locomotora de Spur fue un galpón que se hizo de acuerdo a las necesidades. Fíjate que es distinto que el de locomotora de vapor de White, que el de locomotoras de vapor que estaban Maldonado. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron lo que está. Claro. Inclusive hay un reóstato lejano, como 400 metros, para probar los motores eléctricos de las diésel después de que salían de reparación general. O ahí va el reóstato ese, la locomotora la ponías ahí, una vía, ahí especial, y la aceleraban al punto 8, que es el máximo, ¿viste? Y el reóstato ese le hacía simular como que estaba arrastrando carga. Mirá. En realidad la locomotora estaba frenada. Pero acelerado el motor diésel y los motores eléctricos al máximo. ¿Viste? Entonces ahí se probaba. Mirá. A ver si los motores resistían. Claro. Eso se recorría todo. En cuanto a la exploración, se puede observar que el estado general refleja abandono, deterioro y destrucción. El edificio principal ha sido vandalizado, tanto la planta baja como la alta, habiéndose sellado las aberturas. Solo se encuentra en buenas condiciones el sector que utiliza la empresa de micros como parada. El refugio de madera de la vía hacia Ingeniero White fue incendiado y tiene paredes derrumbadas. Uno de los nomencladores todavía es legible. La cabina de señales también sufrió mucho deterioro en ambas plantas. El puente peatonal sigue en pie por la robustez del metal, pero necesitaría urgentemente mantenimiento, ya que hay escalones oxidados y picados por el óxido. La propiedad del predio es del Estado Nacional y por la traza ferroviaria circulan constantemente trenes cargueros de las empresas concesionarias que van y vienen hacia el puerto de Ingeniero White. Realmente da mucha tristeza ver el estado de una estación que fue tan bonita y que tuvo tanto movimiento. ¿En qué año, bueno, cierra la estación?
Spur cerró, ni bien se privatizó y cerró al mes. 92, 93, por ahí. Echaron al jefe, echaron a todo el mundo y la cerraron la estación. La cerraron y la abandonaron. ¿Has ido en este tiempo a ver la estación? ¿Has pasado por ahí? No, mirá, yo la última vez que fui hace 2 años, era un poco menos. Porque la primera vez que fui hace como 2 años y medio con Valeria Doval. Sí, me acuerdo de eso. Que vino acá a casa, me llevaba sí, me acuerdo, sí. Fuimos, estuvimos ahí dando vueltas, sacó fotos ella, bueno. Y a mí se me caían las lágrimas, me hicieron bolsa. Sí, ¿no? ¿Viste? ¿Estuviste en el puente? Sí, ¿estuviste en el puente? Sí. Porque después le habían alambrado el puente para que no suba nadie. Le habían cerrado con alambre de púa. Sí. ¿Viste? Se lo han robado el alambre. No, por eso no. Vamos terminando, así vemos después los planos. ¿Cómo no? Y bueno, nos volveremos a encontrar en breve. Vamos a hablar de alguna otra estación. Tenemos pendiente la de Guaite todavía, pero tengo que firmar algunas cosas todavía para hacerla más completo. Así que bueno, dentro de poco estaremos de vuelta por acá, por tu casa. Vos sabés que es un placer. Un placer para nosotros. La gente pide tus videos. Así que bueno, le gusta. Muy agradecido. Gracias, Roberto. Bueno, nos estamos viendo en breve. Ha sido un placer compartir, porque realmente llevarme los conocimientos a la tumba no tiene mucho sentido. Entonces, prefiero que a la gente que le guste, que le interesa, compartirlo. Te agradecemos mucho. Gracias. Un gusto. Ahora sí, amigos y amigas, me voy despidiendo esperando que este contenido les haya gustado. Quiero agradecer nuevamente a nuestros amigos Silvio Ilge y Rubén Marcelo Rabina por las fotos de sus colecciones que nos permitieron usar, como así también a todos los que vienen siguiendo nuestros videos y se han suscrito a nuestro canal. Un gran saludo, muchos éxitos y nos volveremos a encontrar en breve en la próxima exploración.